Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del canal Conciencia Galáctica. Hoy vamos a charlar sobre cómo se están posicionando las diferentes religiones para amoldarse a los cambios que llevan aconteciendo desde hace unos años para acá en la sociedad, en la economía y en la tecnología, y qué preparan para afrontar la posibilidad, quizás también, de una futura divulgación extraterrestre. Vamos a analizar qué pasa por la mente de los estudiosos del Vaticano que deben perfilar algunas estrategias para no perder su base de devotos y poder sobrevivir a los cambios sociales actuales. Y lo que es más complicado, sobrevivir incluso a los cambios sociales que se avecinan a propósito de futuras divulgaciones, bien sean sobre vida extraterrestre, programas espaciales, liberación de tecnologías ocultas, etcétera, etcétera. Bien, para ir poniéndonos en situación, es obvio que la situación social y cultural del público al que la Iglesia, o más bien casi todas las religiones en general, deben ofrecer sus servicios en la actualidad no es ni de lejos aquella en donde florecieran sus años más prósperos, hablamos obviamente de hace siglos, cuya característica predominante era un analfabetismo obviamente galopante, un acceso casi imposible a la cultura y un pueblo a merced de la inclemencia de los elementos. Hablamos de agua, lluvia, frío, nieve, sequía, y que hacía obviamente que su mirada estuviera puesta en los cielos y en la interpelación a los mismos en su rutina diaria. ¿Por qué? Pues porque todos ellos dependían de labores agrícolas y rezaban, pues por ejemplo, para tener buenas cosechas, para no enfermar de pestes y enfermedades que no entendían por qué venían. Evidentemente no sabían que eran virus, bacterias o microbios, sino que pensaban que podían ser algún tipo de maldición o designio de, pues de los dioses o de sus creencias, ¿no? Evidentemente. Dependían, o sea, eran muy dependientes en este sentido a nivel religioso por sus cosechas, por las enfermedades, por las pestes, por las faltas de medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos tiempos evidentemente ya han cambiado muchísimo y en la actualidad, afortunadamente, los avances sociales y la tecnología han hecho que el nivel de analfabetismo se haya reducido muchísimo y que casi toda la información que necesitemos la tengamos en la palma de la mano en apenas unos segundos. Por lo tanto, esta relación de dependencia de la que hablábamos, de una sociedad que tenía en la iglesia buena parte de su alimento cultural y además del religioso, obviamente todo esto ha cambiado. A nadie se le escapa, a pesar de que hay millones de fieles y seguidores en los principales cultos del planeta, que es un hecho que el mundo de las religiones clásicas ha perdido mucha influencia sobre gran parte del público en general. Las nuevas generaciones de jóvenes, por ejemplo, están criados con una cierta cultura de la opulencia, no digo todos, obviamente, hay casos y casos, pero hablo en general, y están criados también en un entorno tecnológico que convierte lo milagroso, y hablo entre comillas, en el pan nuestro de cada día. Hace que la gente joven no sienta la necesidad de encomendarse a ninguna deidad para jugar, por ejemplo, a la PlayStation, válgame el grosero ejemplo, y mucho menos necesitar intermediarios para que les conecten con Dios. Ya se bastan y se sobran ellos solos con tener wifi para conectarse con sus amigos, que es todo lo que necesitan. En el mismo sentido, ya ni hablemos de la disminución de las vocaciones sacerdotales que se reducen vertiginosamente y que obligan incluso a algunos párrocos a atender varias parroquias a la vez para poder cumplir con los servicios religiosos. Bien, ¿por qué les explico todo esto? Para ponerles un poco en antecedentes de qué es lo que está sucediendo con el seguimiento de las religiones en la actualidad, para dar a entender por qué tienen que hacer un cambio, ¿no? Porque tienen que hacer una traslación de lo que tenían hasta ahora y cómo afrontan el futuro, ¿no? Esa agenda de planificación. Bien, hablábamos de la pérdida de feligreses, ¿no? De la pérdida de creyentes o de religiosos, ¿no? La explicación para todo esto tiene muchos flecos y variados matices. Podríamos simplificar desde el ángulo de la conspiración diciendo que la Iglesia evidentemente ha cometido muchos excesos que no han sido vistos con buenos ojos por la sociedad en general y por los feligreses obviamente en particular. Recordemos por ejemplo los líos de comportamientos indebidos con menores y su intento de ocultación al público, o en otros términos, la especulación económica y la participación del Vaticano, por ejemplo, en empresas de dudoso corte moral, esas inversiones raras que tenían por ahí con tráfico de determinadas cosas, ¿no? Todo esto ha hecho que la evolución de la religión haya derivado, además de infinitud de ramas desde los troncos principales, todas esas derivaciones que ha habido, ¿no? También ha evolucionado en otras opciones, digamos, más naturalistas, espiritualistas, o lo que comúnmente se denomina el tema de la religión o de la creencia o de la inclinación New Age.
Pues bien, si tenemos en cuenta todo esto, entenderemos la importancia de lo apremiante que puede ser tomar medidas urgentes en reconvenir el diseño. En reconvenir el diseño de este pilar de control, es decir, la religión, para no perder la enorme influencia que siempre tuvo y que de momento más o menos todavía tiene. Así que vamos a poner todo en ese contexto conspiracionista que tanto nos gusta a nosotros aquí en el canal y vamos a explicar un par de cosas. Si tenemos en cuenta que siempre se ha dicho en nuestras teorías rebuscadas, por llamarlas de alguna manera, que los tres pilares del control de la humanidad fueron y son el militar, el financiero y el religioso, cada uno asentado en una capital mundial distinta, ya sabemos que es Washington, Londres y Roma, las tres capitales principales del planeta, en este sentido de control, veremos que en todos ellos están habiendo en la actualidad enormes cambios, cataclismos diría yo. La cuestión está en saber de verdad si los cambios apuntan al derribo de los viejos sistemas para ubicar nuevas maneras de conducirnos en esta nueva era de Acuario, o si en realidad se trata de la lucha por un cambio de manos. Habría que ver un poco si los cambios que vienen es porque realmente hay una evolución social o porque realmente hay una pelea porque todo esto cambie de manos, ¿no? Pero sigamos. Decíamos que había enormes cambios en la actualidad en los tres pilares y así si analizamos cada uno de ellos veremos que en la capital del poder militar, por ejemplo, ha habido un cambio de presidente, que era inesperado. Se esperaba que la presidenta fuera otro. Todo esto obviamente contra todo pronóstico y que ha cambiado la deriva del control del poder. Ha pasado de la plataforma del pantano a los llamados patriotas, ¿no? En el ámbito londinense de las finanzas, veremos que pende la espada de Damocles y además de ocurrir eventos que ponen en un brete a la vieja monarquía, como hemos estado viendo últimamente, o el colapso económico que acecha a grandes bancos a la vuelta de la esquina y que podrían derrumbar totalmente la City financiera de Londres, tenemos también la trifulca política y la polvareda que se está levantando con el Brexit. Y por último, en el bastión religioso, que es de lo que estamos hablando hoy, además de la falta de vocaciones ya comentada, tenemos en camino el desarrollo de los programas espaciales y la posible amenaza de la desclasificación de información que podría llevar a la divulgación extraterrestre. Lo cual podría llevar al descubrimiento de que, mira tú por dónde, el hombre no es el centro de la creación de Dios y no es probablemente tampoco ni mucho menos el que más se acerca a su imagen y semejanza. Obviamente todo esto debería preocupar y mucho a la Curia Vaticana y al resto de las religiones mayoritarias en general, que deben reunirse y estudiar cuál va a ser su papel en los próximos 100 años. Y, obviamente, reposicionar sus objetivos a medio o largo plazo, acomodándolos a una nueva sociedad que ya no se parece en nada a aquella sobre la que pudieron reinar holgadamente hasta hace algo más de 100 años. Señores, ustedes saben, los tiempos avanzan rápidamente y quizá por ello, al igual que está pasando en las monarquías más actuales, los cambios de regentes, los papas en este caso, se suceden incluso cediendo su puesto en vida. Y esto es algo asombroso porque es algo que no había pasado nunca en 600 años de historia. Todo ello se rumorea, este cambio que hubo medio obligado, medio, presionado, que fue en su momento por feos asuntos de rivalidades internas, facciones enfrentadas y sospechas sobre la banca vaticana que eran muy poco gratificantes. Bien, por todo ello Bergoglio, el papa actual, al que se le ha visto enfadado en numerosas ocasiones incluso con sus propios compañeros, está en la tesitura de redirigir el timón de una de las empresas más grandes del planeta, si me permiten esta licencia. Y más grande del planeta porque es muy grande en número de trabajadores y en número de, iba a decir clientes, pero claro, me refiero de usuarios, vamos a dejar el término ahí, o de feligreses. Así que nuestro Papa Bergoglio, el de ahora, se ha puesto manos a la obra y ha organizado una serie de reuniones con altos cargos de otras confesiones para apadrinar un movimiento pro unión interreligioso. Estamos hablando ya de qué agenda están tomando para tratar de tomar posiciones sobre toda el principio del vídeo, sobre toda la introducción del vídeo que les hemos hecho para posicionar un poco, para poner en antecedentes la información del vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué actuaciones está haciendo? Bueno, pues lo primero es organizar una reunión con altos cargos de otras confesiones interreligiosas para apadrinar un movimiento de unión. Y así en febrero de 2019 se firmó un pacto por la fraternidad. ¿Con quién? Pues con el principal líder religioso islámico, nada más y nada menos, con el gran imán de la Universidad de Al-Azhar de El Cairo en Egipto.
Dicha ceremonia de firma estuvo acompañada por numerosos líderes de religiones mayores y menores y tuvo como eje central del documento, que sería un documento musulmán y cristiano a la vez, es decir, con un contenido que, digamos, de alguna manera respetaría y además de alguna manera ensalzaría a los dos credos, las dos religiones. Y decía, tuvo como eje central el documento, y leo textualmente una parte de él, abro comillas: la obligación de velar por toda persona humana, esto es parte del contenido, dirigiendo un llamamiento especial a los líderes intelectuales y los medios de comunicación para que promuevan la paz en estos momentos de peligro debido al extremismo religioso y nacional. Importante, interesante este mensaje, ¿no? ¿Y por qué es interesante? Es interesante que mencionen esto porque de manera explícita están pidiendo que dejen de usarse las convicciones religiosas como arma arrojadiza para asusar intereses bélicos en determinadas regiones en donde conviene crear inestabilidad social y económica, cosa que llevan haciendo determinados poderes fácticos durante mucho tiempo. Bien, y decimos que es interesante además también porque, como hemos mencionado al principio, los tres pilares del monstruo de control globalista siempre han sido el militar, el económico y el religioso. Y es posible, solo posible, que algunos líderes religiosos se hayan cansado de que se genere guerra en nombre de sus credos. Con esto no quiero decir ni mucho menos que estos líderes religiosos sean unos santos y que no queden purgas y limpias por hacer dentro de sus respectivas casas, sino más bien que puede que estén un poco hartos de tanta violencia en su nombre, si bien está claro que tanto esfuerzo de unificación de intenciones y de unificación de corazones también podría hacer referencia al lento, pero firme, desarrollo de una agenda de unificación religiosa globalista, que pudiera también tener como término o por misión también, obviamente, un solo gobierno, un solo banco y una sola religión. Que aquí nos encantan las fanfarrias angelicales, nos encantan las reuniones de buen rollo, pero, y también las trompetas divinas incluso, pero evidentemente no nos chupamos el dedo. Bien, ¿y qué decir de cómo afrontaría el Vaticano? Y esta es la parte más interesante, quizás la que están todos esperando, ¿no? Una posible desclasificación extraterrestre. Bien, evidentemente la confirmación de este tipo de divulgación dejaría a las religiones y a todo el emporio creado a partir de ellas en muy mal lugar. Como dije antes, saber que el ser humano no es el centro de la creación, que el cosmos está lleno de vida o que nuestros diseñadores pudieran haber sido media docena de genetistas de una supuesta estirpe llamada Anunnaki, por ejemplo, y que en las homilías después de 2000 años nunca se haya mencionado nada por el estilo, evidentemente no va a hacer mucha gracia. Pero incluso menos gracia hará que se sepa que en la biblioteca del Vaticano se guarden este y otros conocimientos que supuestamente fueron ocultados a la humanidad desde hace muchos siglos. Y quizás por ello el Vaticano lleva unos años apuntando tímidamente hacia la posibilidad de que exista vida extraterrestre. Bien, y concretando, es curioso que el propio Vaticano haya organizado incluso un cónclave, bonita palabra que nos sirve ahora para decir esta vez, que es un cónclave pero de científicos internacionales, que ya he hecho incluso alguna vez pero va a volver a repetir, para hablar de si consideran factible que haya vida extraterrestre. Y que el propio astrónomo y director de nada menos que el Observatorio del Vaticano, José Gabriel Funes, comente que, abro comillas, las cuestiones de los orígenes de la vida y el interrogante de si existe la vida en otras partes del universo son muy adecuadas y merecerían la pena, merecería la pena ser consideradas o tenidas en cuenta. Bien, por otra parte, una famosa tanda de filtraciones de correos entre mandatarios norteamericanos harían referencia a que el Vaticano tendría conocimiento de vida extraterrestre también ya desde hace mucho tiempo, e incluso se comenta que habrían participado con la NASA en un programa de exploración espacial que se llamaría Siloe, este programa, y que habría puesto en órbita un telescopio que sería el gemelo del Hubble, un telescopio financiado por el Vaticano, ayudado a poner en órbita por la NASA y que sería un primo gemelo del Hubble. ¿Y para qué? Pues se especula que con este telescopio estarían haciendo seguimiento bajo un estricto secreto del famoso planeta Hercóbulo. Ahí queda eso, ahí dejo eso. Bien, pero volviendo otra vez a la Tierra y a los temas relacionados, pero más actuales, también en estos días está teniendo bastante bombo y platillo, bastante difusión mediática, la preparación de una conferencia supuestamente organizada por el Vaticano
titulada El universo y los posibles encuentros con otras civilizaciones, agendada para el próximo 12 de febrero. Bien, este evento está auspiciado por el Centro Ufológico Nacional, o Nazionale en italiano, del que se dice tiene entre sus miembros a personajes relacionados con el Vaticano y también con el gobierno italiano. Y por eso se dice que el Vaticano es el que está detrás de la, digamos, de la organización de este evento, ¿no? Este congreso será presentado por el periodista Vladimiro Vivolotti, tremendo nombre, que fue presidente hasta el año pasado de este grupo de estudio y y según sus propias palabras, abro comillas, si ocurriera un contacto masivo o la revelación de existencia de vida extraterrestre, entonces todas las religiones del mundo tendrían que incorporarse a nuevos escenarios, así como crear otra visión del mundo. Y fíjense que de esto de lo que estamos hablando, llevamos hablando durante todo el capítulo de hoy, durante todo el videoprograma, de que si esto ocurriera y esto fuera verdad, dice este periodista que está muy relacionado con el Vaticano, dice que las religiones tendrían que incorporarse a nuevos escenarios, así como crear otra visión del mundo. Y lo de crear, pues que es que se lo inventan o tendrían que tratar de adaptar esa nueva visión, o esa vieja visión de la religión a esta nueva visión del mundo. Y como decía, de esto es precisamente de lo que va todo el capítulo de hoy. Por una parte, del sincretismo religioso, de lo que va el capítulo de hoy, del sincretismo religioso y la unificación de los poderes fácticos de las religiones del mundo, no se sabe si para una agenda globalista, por un lado, y por otro, del estudio de una agenda de divulgación controlada sobre la posible vida extraterrestre. Los acontecimientos se están sucediendo rápido y las diferentes plataformas del poder oscuro, en otros tiempos organizadas y sincronizadas, a mí me da la impresión de que en la actualidad están medio desarboladas por los ataques, no sé si de los patriotas, de la alianza o de los hermanos de arriba, o la combinación de todos ellos. Y entonces me da la impresión de que están todos en una especie de sálvese quien pueda. ¿Y por qué traigo a colación el tema extraterrestre y el Vaticano? Pues porque para el Vaticano una revelación por sorpresa del asunto extraterrestre, bien sea por parte de Trump, por ejemplo, y los patriotas, o por parte de Rusia, por ejemplo, pillaría a los prelados lo que podríamos denominar con el calzón bajado, o en una expresión un poco más fina, los pillaría a contrapié o con el paso cambiado. Así que se entiende que ¿cuál podría ser entonces la mejor salida? Pues la mejor salida es que la mejor defensa es un ataque. Mejor aparecemos nosotros mismos, es decir, ellos, los religiosos, el Vaticano, como la punta de lanza de la divulgación extraterrestre, lo cual nos da mejor margen para el manejo de la información y desde luego tener nuestras propias versiones preparadas sobre el qué, el por qué y el cómo. Y ese qué, por qué y cómo probablemente serían encausados a una visión cosmológica más amplia, similar al concepto que tenemos muchos de nosotros de la fuente, como el gran creador del universo. Es decir, que lo que harían sería tratar de adaptar la vieja versión que ellos tienen del creador a esa versión un poco New Age que hemos adoptado o que ha adoptado muchas personas, mucha gente de la fuente, que es algo como más cosmológico, más amplio, y entonces hacer una especie de mix, adelantarse, decir que en la creación no estamos solos, que Dios en su infinita bondad y sabiduría ya habría creado otras especies para que, digamos, la experimentación en el universo tuviera un abanico más amplio de tipologías. Pero que bueno, que la fuente sigue estando ahí, que la deidad sigue estando ahí y que digamos esa figura todopoderosa sigue estando ahí, si ya no detrás de la Tierra y de los habitantes de la Tierra y del planeta, seguiría detrás de cualquier creación cosmológica que hubiera, ¿no? En ese sentido, pues tiene sentido, ¿no? Y así de esta manera, pues tendríamos un borrón y cuenta nueva para empezar de cero nuevamente. Bien amigos, este ha sido un poco el contenido del vídeo de hoy, lo que les quería comentar con respecto a la posible agenda que pueda estar preparando el Vaticano y la necesidad de muchos de estos líderes religiosos de amoldar todo su emporio, su conocimiento, todas sus temáticas que ellos llevan desarrollando desde hace muchos siglos a la nueva sociedad y a los nuevos descubrimientos que vengan a partir de ahora. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que la información
contenida aquí en este vídeo te haya gustado. Si es así, puede ser que le des un like al vídeo y que además te suscribas si te gustan todo este tipo de temas que tratamos aquí en el canal, si no estás suscrito todavía. Recuerda también que es bueno compartir esta información en tus redes sociales para abrir mentes de personas que tú creas que les pueda ser interesante toda esta información. Y como les digo siempre, por mi parte me despido deseándoles un feliz día, un gran abrazo y deseándoles que tengan una muy buena semana. Saludos y hasta el próximo video programa.